un invitado que tiene mucha experiencia, tiene más de 12 años. Se dice fácil, pero no es así. 12 años de experiencia manejando cuentas de Amazon. Y ya nos va a echar el cuento, porque está buenísimo. Así que no te lo pierdas. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Es el episodio 5 de Punto de Origen, donde todo comienza. El tema de hoy, no te lo puedes perder. Tienes que quedarte ahí porque es uno de los temas que más la gente busca en las redes, la gente busca y tiene que ver con Amazon. Amazon. Y para eso trajimos, ya ustedes lo conocen, ya ustedes saben quién es. Un invitado que tiene mucha experiencia, tiene más de 12 años. Se dice fácil, pero no es así. 12 años de experiencia manejando cuentas de Amazon. Y ya nos va a echar el cuento, porque está buenísimo. Así que no te lo pierdas. Esto es Punto de Origen, donde todo comienza. Bienvenido, Juan. Épale, ¿cómo estás? Epa, David, ¿cómo está todo? Bueno, ¿Qué bienvenidos cuentas? nuevamente a este espacio, Punto de Origen. Hoy vamos a hablar sobre Amazon. Sí, así como dice David, pues ya son unos cuantos años que acumulando experiencia vendiendo aquí en Amazon. Así que bueno, no sé, ¿cómo empezamos, David? Échanos el cuento, porque tú eres el protagonista de este tema hoy, porque tú tienes toda esa experiencia, Juan. 12 años. ¿Esto empezaste cuándo? ¿Empezó esto? Bueno, David, realmente yo comencé hace más de 12 años. O sea, en el año 2006 yo me mudé aquí a los Estados Unidos por un emprendimiento familiar que no tenía nada que ver con Amazon. Eh, Tenía que ver era con la venta de materiales de construcción, era otra área. En aquel entonces fue cuando comenzó el problema económico aquí en los Estados Unidos. Hubo esa recesión fuerte que entró. Y bueno, yo buscando alternativas comencé a vender productos en comercio electrónico. Pero en Estamos aquel hablando del entonces, 2008. Ese es el 2008. yo en el 2006, pero realmente yo empecé a hacer eso como en el 2007. Oh, perfecto, perfecto. 2007, 2008 yo estuve trabajando haciendo comercio electrónico más que todo en eBay. En aquel entonces Amazon no es lo que es hoy en día. En aquel entonces Amazon se dedicaba más que todo a vender libros usados. Y estaba comenzando con el área de juguetes también, pero no es ni la sombra de lo que era hoy. En aquel entonces el duro era eBay. Y comencé a vender en eBay productos promocionales, más que lapiceros y cosas que se podían estampar. Sí. Bueno, por ahí fue que comencé a emprender básicamente a aprender cómo se hacía comercio electrónico. Luego adquirí unas máquinas de bordar, David, y vendíamos gorras. La gente se metía en eBay y decía, bueno, quiero una gorra con el logotipo de mi empresa o con cualquier frase, lo que fuese, y nosotros lo bordábamos y se lo enviábamos al cliente. ¿Y Entonces, cómo digamos eran que esas eso fueron. experiencias? ¿Cómo eran? Cuéntame un poco sobre aquello. ¿Tenías un local? ¿Dónde funcionaba esto que tenías? No, pues eso lo hacía yo desde mi casa. En Sí, el es todo garaje. eso, todo eso se hacía ni siquiera. Eso yo lo tenía en un cuarto ahí en la casa y ahí estaba, y ahí yo tenía un escritorio y todos esos equipos para hacer lo de esos diseños y eso se hacía desde mi casa. Bien. Este, digamos que esos fueron los primeros inicios Sí. de donde yo aprendí a hacer comercio electrónico y como te digo, el que estaba mandando en aquel entonces era eBay. eBay también tenía como una especie de modelo de subasta. Algo parecido, no sé si te acuerdas, a Mercado Libre allá en Venezuela. Claro que me acuerdo, por supuesto. Claro que Bueno, era sí. un modelo parecido, o yo no sé si Mercado Libre más bien se copió del modelo de eBay hacia Venezuela Puede y ser. hacía, y Pudo haber hacía, sido. sí, y hacía ese modelo tipo subasta, donde tú tenías algo usado, lo ponías a la venta y la gente te ofrecía dinero. Pero eBay también te permitía vender cosas, productos nuevos y tener tu tienda y todo. Entonces, bueno, realmente esos fueron los inicios, David. Luego yo me regreso a Venezuela. En Venezuela me dediqué a otras cosas. Monté una fábrica de ropa, pero hacíamos más que todo era uniformes industriales. Creo que eso lo hablamos en un episodio anterior. Claro, claro que sí, por supuesto. No, no, me acuerdo. Y yo me acuerdo también que en esa época, no, corrígeme si estoy equivocado, más o menos 2014, 2013, por ahí, donde yo te conocí, uno de los temas cuando nos empezamos a echar los cuentos fue ese, que yo te preguntaba, bueno, ¿y cómo era eso allá? Y tú vendías así, ¿cómo lo vendías? Y me echabas el cuento de eBay.
¿Y cómo fue el salto a Amazon después? Bueno, sí, luego en Venezuela se empezó a deteriorar la economía Ujú. y yo dije, bueno, algo que yo sé hacer es vender en e-commerce y empecé otra vez de nuevo ese proceso. Entonces yo vine acá a los Estados Unidos en el año 2014, logré aperturar una cuenta en Amazon. En aquel entonces era más difícil, ¿no? La información era limitada, era mucho ensayo y error, David. ¿Así? Y sí, era complicado, o sea, era errores y tú tratabas y no te salía bien la cosa y volvías a intentar y volvías a intentar. Había que ser muy constante en intentar hacer las cosas. Había muchas regulaciones también, pero no había mucha información. No estaba ni la inteligencia artificial, ni estaba YouTube así con todo eso full de videos, ni los podcasts así que la gente te explicaba. No. Había que ver dónde se conseguía la información, no era tan sencillo. Pero bueno, en el 2014 se logró, David, aperturar una cuenta en Amazon y yo lo que hacía era que vendía los productos que se fabricaban en Venezuela. Pero la anécdota era bien simpática porque yo empecé a vender pantalones tipo cargo Ujú. o sea, para contratistas, constructores, etcétera, que se fabricaban allá en Venezuela, en mi fábrica en Barquisimeto. Allá los hacíamos. Y recuerdo claramente que la primera mercancía que yo envié para acá, para los Estados Unidos, para que se vendiera en Amazon, fueron 4 cajas llenas de pantalones. No recuerdo qué cantidad, no sé, 20, 30 pantalones por caja. Y yo logré enviar eso para acá por courier. Llegó eso a casa de mi prima, que mi prima vivía en un apartamento aquí en el sur de la Florida, y esa primera mercancía estaba guardada en un closet, ahí en el apartamento de mi prima. Que bueno, mi prima me ayudó en aquel entonces a almacenar eso ahí. Entonces yo lo que hacía era que viajaba con frecuencia para acá, para ofrecer, y era todo un tema, aprender cómo se tomaban las fotos de los productos, era cómo montar los listings, cómo poner las descripciones, bueno, cómo operar esa cuenta de Amazon. Claro. Al comienzo fue todo un reto. No se sabía cómo hacer las cosas. Yo tenía la ventaja, David, de que yo me apoyaba, porque en aquel entonces la fábrica estaba operativa, en el personal que yo tenía allí en la fábrica para hacer todas estas cosas, tomar las fotos, y montar. Eso era lo bueno de que era del e-commerce, que es internet y tú, pues en cualquier lugar donde tengas una computadora y tengas una conexión a internet, pues puedes hacer algunas cosas. Entonces, bueno, me apoyé en eso y así fue creciendo la cuenta y fue creciendo la cuenta. Bueno, más o menos ese fue el inicio de la cuenta de Amazon, David. Cuando tú dices que fue creciendo, explícame un poco más, ¿cómo es eso? O sea, ¿vendías más unidades? ¿Vendías más plata? Eh, ¿Cómo fue eso? Porque eso es importante saberlo. Sí, Eso sí, fue los claro, claro. inicios, Sí, yo donde, recuerdo wow, en el 2014, cuando logré hacer la primera venta, recuerdo que estaba en el apartamento de mi prima, estaba mi tía, sí, cohetes. estaba mi tía, bueno, ya que en paz descanse ya no está con nosotros, pero bueno, le agradezco mucho porque ella me apoyó muchísimo en estas cosas. Y yo me meto en la computadora y veo que hay una venta, la primera venta. Y yo le digo a mi tía, logré vender algo. Y eso, los dos brincando, emocionados de que hicimos nuestra primera venta. Entonces, bueno, imagínate, hicimos la venta. Como 2 semanas después logré hacer otra venta. Y ese era el ciclo, pues, cuando comenzamos, ¿no? Sí. Bueno, después empezamos a meterle un poco más a eso. Empezamos a traer más mercancía. El año siguiente, en el 2015, yo creo que a lo largo de todo el año, eh, logramos vender como $7,000 de mercancía en todo el año. Sí, Ok. De año, sí. o sea, lo que quedaba de año o de año. No, el año siguiente, o sea, Oh, ese año ya entiendo. 2014, lo que pasa es que en el año 2014 eso empezamos como ya en el último trimestre del año. Ya. Que se logró aperturar y que logramos mandar esas 4 cajas y empezamos a mover un poco la cuenta. Esas primeras ventas fueron en el año 2014. En el año 2015 fue cuando, digamos, bueno, ya desde enero hasta diciembre, bueno, logramos hacer como $7,000 en venta, aprendiendo cómo se hacían las cosas, etcétera. Pero lo cómico que esos $7,000 que hicimos en el año 2015, 8 años después, o incluso antes, era lo que nosotros vendíamos en un día, David. Imagínate cuánta agua corrió debajo de ese puente, chamo. O sea, de que tú en 8 años, porque del 2014 a 2024, o sea, casi ahorita.
Sí, ahorita prácticamente. sí. O sea, sacando unos números así rápidamente. Ahora, hablando de otra cosa, porque Amazon tiene mucha tela que cortar. Y a propósito, tú, mi querido, mi pana que me estás escuchando, quédate ahí porque Juan ahora es que sí sabe de eso. Y probablemente esto va a ser un seriado de, no sé, 3, 4. De verdad no lo sé, porque es mucho, mucho lo que vamos la información y mucho el conocimiento que vamos a contribuir para todos ustedes, porque así somos nosotros en Punto de Origen. No se queda con nosotros, todo hacia la comunidad. Hay unos mitos, Juan, unos mitos que circulan por las redes y yo te voy a preguntar a ver si son verdad o no. ¿Es verdad eso de que se hace dinero rápido en Amazon, Juan? Bueno, creo que más o menos lo respondí. Bueno, es un mito. De una vez te respondo, es un mito. Ok. Puede haber excepciones. Y también habría que entender a qué la gente se refiere con rápido. O sea, si es rápido es en unos días, no. En unos días no se va a hacer mucho dinero. De hecho, no se va a hacer ningún dinero. Y posiblemente lo primero que va a hacer es gastar dinero. Hay una curva de aprendizaje, David. Amazon ha evolucionado de una manera que es complejo. Son demasiados elementos en movimiento de los cuales tú tienes que estar controlando. Campañas, los listings, el servicio al cliente, devoluciones, si estás enviando para Amazon, controlar el envío para Amazon. Hay una cantidad de lo que llaman aquí fees, que es lo que te cobra Amazon por cada uno de esos diferentes servicios que te presta, que son una infinidad que si tú no estás controlando todos esos números, a lo mejor tú estás vendiendo, pero estás perdiendo dinero. Entonces, ¿se hace dinero rápido? Bueno, hay que llenar esa curva de aprendizaje y es una curva de aprendizaje que no se hace en días, ni yo creo que ni en semanas. Son meses de estar metido, de entender cómo funciona el sistema, de saber cómo se hacen las cosas, para tú poder decir, bueno, ya creo que estoy haciendo unas ventas y ya creo que puedo hacer algo. Yo diría que una persona que se dedique de verdad, que le meta esto y que trate de llenar esa curva de aprendizaje, que esté motivado, yo creo que al año ya una persona podría tener una cuenta en Amazon productiva. Saludable. Sí, Ahora, tú sabes que hablando de los mitos, hay un segundo mito que dice, aquí en Amazon lo que hay que conseguir es un producto bueno y ya. O sea, consigue el producto ideal y ya. bueno, eso también es un mito, eso de ya no. Definitivamente se necesita un producto, o sea, no vas a entrar en Amazon a ofrecer qué, nada, o sea, tienes que ofrecer un producto. Ahora, ¿es simple con el simple hecho de tú conseguir un producto ya estás hecho? No, hay otros factores. Como te digo, Amazon hoy en día ha crecido tanto que cuando nosotros comenzamos en el 2014, la competencia, sí había competencia, pero una competencia limitada, reducida, y dependiendo del tipo de producto que tú estabas ofreciendo. ¿Okay? Ahora, hoy en día ya no. Hoy en día la competencia es sumamente grande. Amazon creció demasiado. Y entonces, por muy diferente o único que sea tu producto, lo más seguro es que tú consigas competencia. Entonces, ese es el punto número uno. El punto número dos es entender cómo funciona eso allá adentro. Si tú pusiste ese producto, que puede ser que sea muy único, sea muy bueno, pero si tú no sabes controlar todos esos gastos detrás de ofrecer el producto en campañas, en todos esos fees que te cobra Amazon, en logística, etcétera, puede ser que hasta pierdas dinero. ¿Sí? Entonces, no es solo el producto. Definitivamente hace falta hacer un buen desarrollo de producto. Y eso es un tema súper amplio. ¿Cómo hacer un buen desarrollo de producto? Tú sabes que hay un tema con eso, David, porque hubo una época en donde muchos influencers y mucha gente que era experta en Amazon decía que, nada, usted agarra, abre una cuenta en Alibaba, Ok. busca un producto ahí en Alibaba, negocia desde Alibaba y compra algo. ¿Qué Alibaba es es una Alibaba, plata, Juan? Disculpa, ¿qué es eso? sí, Alibaba es una plataforma que está Ujú. en Asia, principalmente en China, donde ellos se encargan de ofrecer, mejor dicho, es una plataforma que permite que los distribuidores y fabricantes de productos en Asia, mayormente en China, ofrezcan sus productos en esta plataforma. Y Alibaba se encarga de validar de que estos distribuidores y fabricantes no engañen al comprador. Porque eso antes de Alibaba pasaba así. Tú tenías que realmente ir a viajar a China y visitar las ferias y después de la feria visitar fabricantes para saber de qué verdad el fabricante existía y te estaba mandando el producto correcto. Claro. Y no salieron los 40 ladrones.
Total. O sea, que de repente tú compraste, no sé, el producto X y te llegó fue el producto Y. Y el producto Y ni se parece ni en calidad ni en ningún aspecto al producto X que tú sí pagaste, ¿ves? Entonces, digamos que Alibaba dijo, bueno, aquí hay un problema, yo voy a presentar la solución. Y entonces Alibaba dijo, bueno, yo voy a funcionar como intermediario para que el comprador se sienta seguro de que está comprando algo que es lo que le va a llegar. Entonces, la gente se metía en Alibaba, compraba algo. Todavía hay gente que utiliza mucho ese modelo de negocio. Se encargan de ver qué hay en Alibaba, compran el producto, negocian con el proveedor, ya sea un distribuidor o ya sea un fabricante, porque hay los dos, y se traían el producto para acá. Y aquí pues se lo entregaban a Amazon y Amazon pues se encargaba de vender el producto. Eso funcionó, sí funcionó. Y a Hoy en día propósito ya de no. eso, ahí va, justo. A propósito de eso, ¿es cierto de que Amazon hace todo por ti? No, ya no hace todo no, y nunca lo ha hecho. Mucha gente tenía la idea de que hay un servicio que se llama FBA, que se llama Ok. Fulfilled by Amazon, que en resumen es que Amazon se encarga de recibir tus productos en sus warehouses, que son unos almacenes, unos galpones gigantes, totalmente automatizados, David. Yo tuve la oportunidad de visitar uno y esos son puros robots que están moviendo mercancías por todos lados, esos son bandas transportadoras moviendo las cosas. Sí hay personal, pero hay muchos procesos automáticos, es impresionante. Entonces, tú pones el producto, tú envías el producto para esos warehouses, esos galpones, esos almacenes, y Amazon se encarga de enviárselo al cliente, meterlo en su caja, hacer todo el proceso logístico lo hace Amazon. Incluso almacenamiento, te almacena tu producto y hace todo el proceso logístico hasta entregárselo al cliente. Entonces mucha gente piensa que, bueno, si Amazon hace eso, estoy listo, yo no hago nada. Me siento en la computadora y estoy ahí pendiente. Bueno, pero no funciona así. Hay todo un trabajo detrás de eso, ¿sí? Cómo tú montas el producto, cómo le haces campaña, cómo le haces publicidad, cómo vas a enviar ese producto a Amazon. Los costos realmente no te van a comer tu ganancia. De verdad vas a tener alguna utilidad al final del día. Entonces, no está tan fácil como mucha gente lo dice, David. Claro, o sea, quiere decir que en ese caso Amazon sí tiene su cuota de hacer las cosas en cuanto a la logística del envío. O sea, de procesar esa venta, de la interfaz entre el cliente y el vendedor y hacer toda la logística de despacho. Ahora, es cierto de que mientras más vendes, más ganas. Bueno, también ese es otro mito, David. Bueno, pero ya va, o sea, voy de cuatro nada, chico, pero ¿qué No pasa? has pegado ni uno, no has Nada, pegado nada. nada. No, ese es un mito. No, mientras más vende, no necesariamente más vas a ganar. Da la sensación de que sí. Y puede haber casos en que sí es así. ¿Ok? Puede haber casos en donde si tú tienes tu estructura de costo bien clara, bien establecida, tienes controlado todos los procesos. Sí, puede ser que si mientras más vende, pues definitivamente vas a ganar más. Pero ¿qué pasa, David? Normalmente la venta está asociada a qué tanto tú muestras tu producto. El viejo refrán de los vendedores, lo que no se muestra no se vende, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, bueno, si tú la manera de que el producto se muestre más, de que es haciéndole más publicidad dentro de la plataforma, dentro de Amazon, y detrás de eso hay todo un universo de campañas, de diferentes tipos de campañas, de diferentes tipos de publicidad dentro de la misma plataforma, pero eso vale dinero. Y de paso que las campañas dentro de Amazon funcionan tipo subasta. Quien ofrezca más dinero para salir y mostrársele al cliente, ese es el que va a salir, pues es el que más se va a vender, el que más se va a ver. Y al verse más se vende. Entonces significa que tú tienes que hacer una inversión fuerte de dinero para que tu producto se vea más. Pero hay otro elemento, David, que es cuando tú tienes mucho crecimiento. Sí, Realmente el negocio lo que te hace es pedir dinero, no te lo devuelve, te pides dinero. ¿Por qué? Porque si tú en el mes 1 tú vendiste $10,000, ¿verdad? Bueno, esos $10,000 se vendieron porque tú metiste una cantidad de mercancía. Ponte que metiste 30,000 o 40,000 dólares perdón, 3,000 o 4,000 dólares de mercancía para poder lograr esas $10,000 de venta. sí. Pero esos $10,000 de venta lo que te aportaron fueron, digamos, $1,000 de ganancia, un 10 o un 15%. El siguiente mes, si vendiste 20,000, o sea,
¿Cómo hiciste para Primero, vender 20.000 como si tu hiciste, o sea, capital de tienes, trabajo da para 10? exacto, entonces tuviste que inyectar dinero, para poder tener esa cantidad de mercancía necesaria para poder alcanzar la venta de 20.000. Y si en el tercer mes volviste a crecer y ahora vendiste 40.000, tuviste que inyectar más dinero y así va. Entonces, es un proceso de inyección de dinero y de inyección de dinero, porque a nosotros nos pasó eso. Nosotros empezamos a tener un crecimiento y un crecimiento y cada vez, en vez de que el negocio devolviera la plata, el negocio lo que hacía era pedir más plata. Es una reinversión. Total. Entonces, bueno, eso era en el sí. Reinversión más recapital, o sea, más inyección de capital. Más inyección de capital y la ganancia se metió otra vez y a veces tratando de tener ese crecimiento acelerado, lo que hacíamos que el gasto era muy fuerte y entonces nuestros márgenes de ganancia eran muy pequeños. Cosa Y muy entonces, propia de bueno, los países de Latinoamérica, Juan. No, no sé si concuerdas con eso. Que nosotros nos ambiciona mucho el crecimiento acelerado. Nuestra cultura venezolana, principalmente la venezolana, es de crecimiento muy acelerado. Y en este país pasa lo contrario. Tú puedes ver que los emprendimientos y empresas 100 años, 150 años, eh, porque son crecimientos que son muy bajos, pero hay mucha estabilidad en el transcurso del desarrollo de la compañía. sí. Entonces, ¿cuál es el crecimiento ideal dentro de una cuenta de Amazon? Es un crecimiento escalonado, donde tú hiciste levantaste la empresa, pero te mantienes ahí hasta que fortaleces esa base. Y en lo que tienes esa base bien fortalecida, o sea que ya tienes control sobre, ya sabes cómo son tus ganancias, tienes tus números, entonces vuelves a empujar y tienes otro poco de crecimiento. Y así vas hasta que ese es el más sano desde el punto de vista de flujo de caja. Claro, lo hace sostenible y sano además para la empresa. Es correcto. Mira, te Entonces, tengo una pero máxima. Ajá, pero termíname eso ahí primero. sí, entonces, pero ¿cuál es el tema? El tema es que, y como te digo, nos pasó a nosotros. Nos pasó a Ok. nosotros porque teníamos esa visión, como tú lo acabas de decir, de ese modelo de negocio venezolano. De no, métele, métele, que crezcamos así exponencialmente. Pero el problema de la crecida exponencial es que la caída también es exponencial. ¿Ok? O sea, Ujú. si tú te tiraste hacia arriba muy alto, bueno, así desde bien alto vas a caer, ¿no? Entonces, el factor de riesgo también es alto porque le inyectaste mucho dinero a un negocio que no te lo está devolviendo, ¿ok? Donde los márgenes de ganancia son muy ajustados, por ese mismo crecimiento le estás metiendo mucha fuerza a la publicidad, al querer subir, subir, Sí, entonces, y no le estás dando chance al negocio que descanse y se estabilice. Entonces, cualquier cosa que suceda mal y el negocio venga de bajada, entonces va a ser un problema, porque bueno, si yo lo que hice fue inyectar dinero y ahora el negocio va de bajada, pues, que es caótico. Pues. Entonces, bueno, eso es un tema, así que el mito definitivamente descartado, no, es mito. no. Mira, y tengo una máxima, Juan, buenísima, 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 porque me canso de verlo en Instagram, me canso de verlo en Facebook, sobre los cursos. Ok, Los cursos. Tú ves, mira, suscríbete a mi curso, hazlo ya, y disfrutarás de estas mieles. Carros del último modelo, de lujos deportivos, resort, etcétera. Es cierto que todos esos cursos te proveen rápidamente de esa bonanza, esa gran cantidad de plata. bueno, yo te voy a ser honesto, o sea, yo cuando veo esas publicidades, yo dudo del curso. Puede ser que sea bueno, no digo que no, Sí, pero respetando, respetando, o haciendo sea, excepciones, sí. y cualquier contenido que agregue valor es bienvenido, por supuesto, cualquier información, cualquier material de estudio, pues bienvenido. Pero soportado en una falsa idea, pues yo primero está mal hecho, porque definitivamente yo he visto unos que el tipo está como en un resort, una piscina, el tipo en una tumbona con la computadora así en las piernas y el tipo así mostrando las gráficas de Amazon. Ahí la broma, mira, hoy vendí $100,000 y el tipo mostrando ahí el poco de plata y Wow. tal. Y entonces, y entonces digo, bueno, no, y entonces, no, yo te voy a enseñar para que tú hagas esto mismo. Aquí a Costabote, aquí en la piscina, vas a controlar tu Amazon. Pues, Con las chicas. y con unas modelos por allá y tal, y qué sé yo. Entonces, definitivamente no es así. No vas a poder controlar la cuenta de esa manera. Hay un esfuerzo, hay una curva de aprendizaje importante y para llegar a ese nivel de tener una cuenta que yo he conocido, a mí me gusta mucho ir a las ferias, a los congresos relacionados a esto y uno conoce mucha gente, se hace lo que se le denomina networking, empieza Sí. uno a conocer qué hacen los demás.
Y ya cuando una cuenta pasa de 7 dígitos, incluso 8 dígitos, estamos hablando de que hay todo un staff detrás de eso y que es toda una empresa y toda una operación montada detrás de eso. O sea, Sí. una cuenta de 7 dígitos requiere una cantidad de inversión importante, Sí, no requiere una solamente de dinero, de tiempo, recursos de logísticos, personas. logística, de planificación. Definitivamente son negocios, la ventaja de Amazon es que es un negocio que no requiere mucho personal. Oh, muy bien. De verdad que no es que, a lo mejor un negocio más tradicional que te venda 7 8 dígitos al año en venta, posiblemente requiera mucho personal, dependiendo del área, si es servicio, especialmente si es servicio. ¿Ok? Claro, claro. Ahora, Eh, fíjate, eh, fíjate lo siguiente, ¿no? Empezamos hablando de tu historia, de la experiencia que tienes en Amazon de más de 12 años manejando la cuenta. Y hablando de estos mitos, pareciera que como que eso no vale la pena, Juan. Ahora, pero tú acabas de decir algo muy importante, porque el sacar a la luz los mitos lo hice totalmente a propósito, porque realmente no es fácil, o sea, como todo emprendimiento. Yo no concibo ningún emprendimiento de que al cabo de un par de días, un par de semanas, ya tú estás viendo la plata. O sea, tiene que haber un proceso de aprendizaje, conocer, entender muchas cosas, para que después tú puedas empezar a estabilizar y a partir de ahí progresar. Ahora, volviendo a tu tema, a tu caso personal, esa cuenta del 2000, cuando lo mencionaste, no estoy seguro, 2004, 2006, 2014. 2014, que hasta ahorita van 12 años. Esa cuenta todavía está activa. Ahora, vamos a entrar en ese tema, sobre el punto de tu cuenta actual, cómo la manejas, cómo fue el crecimiento. Hay un tema muy interesante que es el ciclo de vida del emprendedor, pero antes de pasar ese ciclo, cuéntanos un poco más de que sí es negocio tener una cuenta de Amazon. Pero No, tú vives de ello. totalmente, David. Sí, sí, no. El 80% de mi tiempo yo lo dedico a la administración de las cuentas de Amazon, ¿ok? Eh, total, ¿es negocio? Sí. Sí, ahora, los mitos de que eso se va a hacer rápido, es fácil, es sencillo, veo un producto y ya me acuesto a dormir. No, no. No, como todo emprendimiento requiere un esfuerzo, requiere una curva de aprendizaje y son muchos elementos que en movimiento al mismo tiempo que tienes que estar pendiente. Sí, Comenzando con el desarrollo del producto, con el mercadeo del producto, que cómo presentar tu producto, cómo hacerle publicidad dentro de la plataforma, cómo mantenerte, cómo entender los números de la competencia y de paso que la plataforma es muy cambiante. Todo el tiempo agregan cosas, cambian cosas y tú tienes que adaptarte todo el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que el aprendizaje nunca se acaba. Recientemente agregaron cosas nuevas de las cuales hay que aprender cómo funcionan. Y ahora tú puedes traerte directamente con la plataforma de Amazon desde China hasta acá sin tú ni siquiera tocar la mercancía. Pero detrás de eso hay una cantidad de riesgo y una cantidad de controles que tienes que hacer. sí. Entonces, ¿se puede hacer dinero? Totalmente, totalmente. O sea, como te digo, nosotros la cuenta en el año 1 hicimos $7,000 en todo el año. Y después, 6 7 años después, era lo que vendíamos en un día, en un día. Sí, y una cuenta de Amazon, si usted maneja el crecimiento de forma inteligente, si usted maneja los números de forma sana y si usted entiende bien cómo opera, es una cuenta que te puede dejar de un 15% de utilidad fácilmente. ¿Ves? Mucha gente, ese es otro mito, David, que mucha gente dice, no, yo compro un producto en $10, lo vendo en Amazon, me gané 10. Lo vendo en Amazon en 20, me gané 10, lo gané el doble. El Pues mito de las realmente grandes ganancias. de las grandes ganancias tampoco. O sea, estamos hablando que una cuenta sana en Amazon te puede dejar un 15%. Si el producto es bueno, si entiendes bien los números y si... Pero yo conocí mucha gente en las ferias y eso que ellos hablaban de un 5%, David. 5%, 4%. ¿Ok? Y cuentas que de 8 dígitos que vendían al año. Estamos hablando de gente que te vendía 10 millones de dólares al año y sus números eran eso, 5, 6%. Ok. Ahora, hablemos, yo creo que es importante hablar del ciclo del emprendimiento porque es un tema súper interesante y especialmente para Amazon. ¿Qué opinas de eso? Sí, mira, tú sabes que lo hablamos antes de nuestras conversaciones previas a los podcasts,
Pues este programa o este episodio, este podcast se trata de eso, emprendimiento. Emprendimiento en lo económico, etcétera. Muchas aristas, pero hoy estamos hablando de emprendimiento en Amazon, ¿no? Y aplica perfectamente el ciclo del emprendedor, que desde el nacimiento de la idea, la planificación, la ejecución, el desarrollo, ese crecimiento que tú mencionabas anteriormente, y que llega a un punto de clímax, un punto importante donde uno como emprendedor ya maduro tiene que tomar una decisión. Esa decisión de que me arriesgo y apuesto a continuar adelante haciendo crecer el producto o manteniendo el emprendimiento, o me salgo. ¿Cómo me salgo? Pues lo vendo. Y hay historias fantásticas, renombradas, caso de PayPal con Elon Musk, el caso de WhatsApp, fueron empresas que los dueños actuales no son los dueños originales, que hicieron esa empresa y la crecieron, y en un momento el pez grande se comió al pequeño. Se comió porque es parte de un proceso natural del emprendimiento. Ahora, y por hablar de un tema, hablo de cuenta famosa, nombre famoso, pero también lo hay en el día a día. Probablemente si tú como persona común y corriente, como puedo ser yo, te involucras con una persona. Yo lo viví. Yo que trabajo en el ramo de trabajando con empresas de servicio, y dicho por venezolanos también. Una compañía de un par de venezolanos que estos que hacen techos, reparan los techos de las casas, pues la desarrollaron, la compañía creció y al final un conglomerado compró la compañía por una cantidad que, oye, nada despreciable. Entonces, pero a ti te pasó algo así en tu emprendimiento de las cuentas de Amazon. Sí, David, tú sabes que yo no comprendía eso. O sea, nosotros veníamos con ese modelo tradicional de que no, yo voy a crecer este negocio hasta, no sé, hasta que dure yo no sé cuántos años y para dejárselo a mis hijos. Ese modelo de pensamiento, ¿no? De que Sí, yo quiero tener esto para siempre. Y resulta que en los congresos que iba y a las exposiciones, yo veía mucho ese tema, de que incluso que hay empresas que se dedican exclusivamente a la salida del emprendimiento, a ese ciclo. O sea, cuando ese ciclo ya está maduro, donde tú dices, bueno, ya yo llegué y logré levantar este emprendimiento, en este caso esta cuenta de Amazon, a sí, un nivel en donde yo creo que ya yo no sé cómo hacer para que siga creciendo. Ese es el momento en donde usted tiene que hacer la salida. Ahí es cuando usted hace, como dicen los americanos, cash out. Ahí es donde usted agarra su ganancia. Todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, toda esa inyección de dinero que hizo, ya sea que se la prestaron, ya sea que buscó financiamiento, como sea, llega a ese punto en donde dice, bueno, ya este emprendimiento tiene un valor, porque las cuentas de Amazon son un activo, así como usted compra una casa, es un activo que se va valorando. sí, Llega a un punto en donde tiene un valor y dice, bueno, listo, ya, voy a salir de él. Y se puede analizar de la misma manera como hacen en bienes raíces. La gente que invierte en bienes raíces, que compra una propiedad, como decimos otro, le engorda. sí. Compra una propiedad, un terreno, lo tiene un par de años y bueno, más adelante pues lo vende y la plusvalía o el valor que adquirió en ese tiempo es su ganancia. Igual funciona aquí, David. Tú arrancas la cuenta, la desarrollas y llega un punto en donde tú la puedes vender y hay toda una plataforma para eso. En el caso nuestro, por desconocimiento mayormente y por ambición de querer que seguir creciendo la cuenta, Sí. nuestra cuenta llegó a un punto, David, en donde estaba ya valorada por $3 millones. Eh, Había muchos factores que influyeron a eso. Uno, las tasas de interés aquí en los Estados Unidos bajaron muchísimo. Entonces, quitar dinero prestado era muy fácil y muy barato. Cualquier Ujú. empresa podía quitar un préstamo por 3-4%. Y si tú adquirías una cuenta de esta de Amazon, que ya estaba operativa, que te estaba dejando 15%, pues imagínate, quito el dinero prestado y compro una cuenta en Amazon. Y eso hubo un boom. Eso Sí. era un boom, o sea, las cuentas pasaban de una mano a otra y entonces se estaban valorando muy bien y la cuenta nuestra llegó a valorarse hasta por $3 millones, un poquito más de $3 millones. Pero nosotros no entendimos ese ciclo de ese emprendimiento y lo continuamos. Hoy en día estamos muy por debajo. Yo creo que ni la mitad de eso valdría la cuenta en este momento en un escenario mucho más duro,
ya las tasas de interés están muy altas, quitar dinero prestado no está barato. Claro. Entonces ya para que otra empresa tenga interés en comprar una cuenta de Amazon ya no es lo mismo de antes. Pero entonces imagínate, el no entender y no saber, pues nos llevó a eso. Hoy en día la cuenta, pues imagínate, perdió una cantidad impresionante de valoración. Sí, ¿y cuántas cuentas manejas en este momento? Todavía está vigente, esa del 2014. Sí, total, esa es mi cuenta principal, David. Esa es la cuenta que yo le invierto casi el 80% de mi tiempo. Se le invierte esa cuenta. Sigue siendo el mismo rubro, uniformes industriales. eh, y bueno, ya no son los mismos valoración que tiene ni el mismo nivel de Claro. venta. Ha cambiado. La economía aquí en los Estados Unidos ha estado en un proceso de contracción bastante fuerte. Y tú sabes que yo a veces digo que Amazon es como un termómetro. Eh, yo me la paso pues proyectando, haciendo análisis, estudiando la competencia, etcétera, dentro de la plataforma, porque bueno, ahí es donde invierto la mayor parte de mi tiempo. Y yo cuando veo una caída, una contracción o algo que está sucediendo dentro del mundo Amazon, poco después sucede en general en el país. Casi que es como una bola de cristal que yo tengo ahí para predecir más o menos qué es lo que va a pasar luego. Como un indicador económico. Básicamente, David, básicamente. O sea que es tan interesante primero desarrollar esta curva y luego tener esa capacidad de con quien tú quieras hacerlo, mi pan. Con lo que tú quieras, entrenarte, formarte. Pero cuando tú logras entender esas cosas, entonces ya tú habrás elevado tu nivel de conciencia y habrás elevado tu nivel profesional. Juan, estamos en la etapa del call to action, del llamado a la acción y de los tips. Tú como experto que tiene más de 12 años haciendo esto, ¿qué le invitarías a hacer a la gente ahora mismo? ¿Qué le dirías? ¿Cuál Bueno, sería lo primero, primero que tú le dirías? Si alguien te pregunta, Juan, mira, quiero utilizar esto como una segunda fuente de ingreso. Mi trabajo ahí está, mi trabajo regular, y quiero vender en Amazon como una segunda fuente de ingreso, como diversificar. ¿Qué dirías? totalmente, o sea, totalmente es válido. Muchas de las historias y muchas de las cuentas que hoy en día tienen una valoración importante comenzaron así. Comenzaron en el estacionamiento de una casa o en algún cuartico de una casa y comenzó con una idea de algún producto. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Uno, pues definitivamente la curva de aprendizaje hay que cubrirla. No va a ser mágico ni va a ser de un día para otro. Lo primero es informarte y educarte. El segundo consejo es ser constante. La constancia es la clave en este negocio. A veces mucha gente lo que hace es que trata de arrancar y trata de arrancar, lo intenta un par de veces, cuando ve 2 o 3 números que no le cuadran, ya sale y deja eso así. La persona tiene que pensar que está como construyendo un activo, está construyendo un, una casa, como por decirlo de alguna manera. Eventualmente la casa va a estar lista y eventualmente esa casa va a valer dinero y usted va a poder venderla. Así que definitivamente sí se puede, hay que aprender, hay que ser constante. Y otro punto importante que este es el mejor tip que voy a dar en este podcast, David, Suéltalo. que es buscar cosas o buscar un producto en el cual usted sepa, lo conozca, lo entienda. No hacer eso, hoy en día esto está tan, Amazon cubrió tanto que dice, no, yo busco un producto en China y de repente tu competidor es el mismo fabricante que te está vendiendo el producto porque Amazon se globalizó mucho. Entonces a Sí. veces tú dices, conseguí un producto buenísimo en China y entonces tú los ofreces y cuando estás viendo, consigues el mismo producto. Y cuando le haces el seguimiento, es el mismo fabricante que te lo vende a ti, tu propia competencia. Entonces imagínate cómo vas a estar. Por eso el tips de oro hoy es, tienes que buscar, el secreto está en el producto que tú ofrezcas. ¿Qué factor diferenciador tiene ese producto? Y al final eres tú. Tú vas a ser el factor diferenciador. ¿Qué tanto conoces tú ese producto? ¿Cómo lo entiendes? ¿De verdad sabes cómo opera, cómo funciona? El producto que sea. Pasa mucho, David, que a veces nosotros latinos, gente que somos de Venezuela, Colombia, Sí, donde sí. sea, hay productos que son muy de nuestra zona y que los conocemos porque nacimos alrededor de ellos, o ya sea incluso hasta nuestras familias los trabajaron, etc. Entonces, esa sería la clave de oro.
hay que buscar productos que tengan ese elemento diferenciador, donde el principal elemento sea usted mismo, porque usted lo conoce a fondo, lo entiende. Ese sería el secreto, David, Ahora, de hoy en día poder arrancar algo así. si yo te diría, dame un ejemplo de eso que me hablas del efecto diferenciador. Entiendo, palabras más, palabras menos, de que el producto puede estar replicado en diversas maneras, marcas, colores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que tú me estás tratando de decir, y por eso te pido el ejemplo, es que establece una diferencia con respecto al competidor, que no necesariamente tiene que ser precio, ¿no es cierto? Total. De hecho, fíjate, te voy a poner un ejemplo ya que de una. Hay productos artesanales Sí. que se pueden más o menos industrializar. Hay un caso de una gente que tiene una cuenta en Amazon y la cuenta está buenísima. Ellos venden como tazas creo que es de grés, pero hechas así al estilo tradicional, así como en los pueblitos nuestros allá en el estado Lara, que hacían las tacitas y te hacían todo el set de Sí. tazas. Bueno, esta gente vende eso en Amazon. Entonces, ¿qué más factor diferenciador que estás comprando? Casi que un producto único. ¿Quién te lo va a replicar? Claro, estamos hablando de una gente que yo presumo que es una familia que viene de esa tradición haciendo esos productos. Sí. Ajá, otro ejemplo, que es un producto de aquí del sur de la Florida. Aquí en el sur de la Florida, la miel de abeja, la miel natural, tiene Ujú. una peculiaridad porque en una zona en particular las flores son cítricas. Entonces, dependiendo obviamente de la flor donde la abeja tome el polen, la miel va a tener un sabor característico. Claro. Entonces, aquí hay muchos avicultores y hay un caso particular de una marca en Amazon de una miel que, bueno, ¿a quién le va a vender? O sea, y estamos hablando de una persona que en su granjita tenía su cosa y lo vendía en los mercados y tal, hasta que lo empezó a vender en Amazon. Y ahí fue el boom, porque es un producto único. ¿Quién le va a hacer la competencia? ¿Van a traer una miel de China? ¿O de dónde? ¿Ves? El Entonces, efecto diferenciador. a eso es a lo que me refiero. Pues bueno, ¿Quién cada quien compite con tendrá eso? una historia, o sea, ya tú la competencia la reduces mucho, mucho. Los productos customizados también, hay gente que hace productos customizados, que es muy difícil replicar. Hoy en día el tema de las máquinas estas de impresión 3D, que la gente bueno, es muy ingeniosa y hace unos diseños de cosas que lo elabora con las máquinas 3D y lo vende ahí. Entonces, haces único tu producto o casi único, donde la competencia se reduce mucho y vas a un nicho muy particular. Claro, yo quiero agregar una cosa que siempre he tomado en cuenta, que es entender la necesidad del cliente. Totalmente. Identificar dónde es el nicho. Lo hablábamos, ¿te acuerdas que una de las cosas, y esto es como paréntesis entre tú y yo, nosotros este podcast comenzó entre tantas cosas como querer aprender cómo vender en Amazon, por mi parte. Y yo me acuerdo, Juan, que tú me contabas, ¿te acuerdas del motorizado? El rockero que vendía la franela. Sí, Entonces, sí, total. digamos que él tiene un nicho bien particular, que a lo mejor son los panas mototeros de él, los barbudos, ¿me entiendes? Los que están vestidos de cuero. Y él le estampa o hace unas camisas, unas franelas, así como esta tal vez, que básicamente se la vende a sus panas a través de Amazon. Entonces, tú lo ves que no es ese típico cuenta que está pues súper desarrollada con este tipo de fotografía, ni una cosa que están, pues, tú sabes, el top 10. Pero al tipo le va bien, porque él entendió uno de los fundamentos del negocio, que es entender el nicho del mercado donde tú estás poniendo tu producto. Mira, de motoriza. ¿Y ahora es que hay? Nosotros vivimos en un océano azul de oportunidades que es inmensa. Así que ese tip de oro, Juan, el efecto diferenciador, te lo compro y lo vamos a dejar así, ese pedacito para los siguientes episodios. Que viene después, obviamente, vamos a empezar a profundizar en cómo es vender en Amazon, cómo hacer un listing, etcétera, etcétera, etcétera. Tú nos dirás más al detalle. Esto se acabó. Esto fue Punto de Origen por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, si quieres más contenido como este, ayúdenos, denle a la campanita, suscríbete, porque así el algoritmo, mira, nos ayuda y nos permite que más personas como tú y como yo veamos este contenido. Juan, palabras finales, despídete, son todos tuyos.
Gracias, David. Bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas, comentarios, pónganlo. Nosotros estamos pendientes, se los respondemos. Incluso si ustedes quieren que hablemos de algún tema en particular en esta área de Amazon, en el mundo de Amazon, también hagan el comentario y nosotros buscaremos la manera de organizar información para ustedes. Bueno, muchas gracias. Esto fue Punto de Origen. Nos vemos en el próximo episodio. Punto de origen donde todo comienza. Bye bye. Chau, chau.